No empecemos, no hablemos de las cámaras. Cuidado con emular al Congreso. Sí, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. Bueno, terminó justito con el tema de la sesión espiritista, la grabación, así que volvemos. ¿Cómo les cayó el tema memoria, digamos? ¿Cómo lo fueron procesando? Profe, ahora No que sé, me olvidé. profe Marcia habla, ¿qué tal? Sí, Marcia, ¿cómo te va? Me interesó, yo era la que nunca me podía conectar y ahora hice una tramoya por Bien ahí. por vos. Pude conectarme en vivo y directo. No, me interesó mucho cuando habló sobre la teoría de repulsión de Freud, que tiene que ver con las huellas némicas, y ahí me parece que, o sea, como cuando es algo muy traumático para uno, que por eso está el tema de la represión, cómo uno lo va como dibujando, como poniéndole un disfraz. Eso me vino a la memoria, justamente, cómo hay recuerdos que uno los va disfrazando y creo que tiene que ver con esto que hizo hincapié en la represión, que me parece muy interesante para articularlo. No sé si entendí Sí, bien. totalmente. Sí, totalmente. También, de vuelta, sí consideramos que la represión es un concepto, no es una verdad revelada, ¿eh? Sí. Lo mismo con todo, ¿sí? Lo interesante es poder ver que podemos utilizar diferentes conceptos, depende de nuestro paradigma, siempre que seamos coherentes y tengamos presente también que, y esto es lo interesante de esta materia, a mí lo que me gusta es eso justamente, poder ver que realmente hay interacción entre la palabra, el significante, el cuerpo y el organismo, ¿sí? Cuando vemos fases neurofuncionales, estamos viendo eso, ¿sí? Bien, vamos a empezar con aprendizaje. Bueno. Vamos a compartir, a ver, ya están viendo, me imagino. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estamos viendo? Viendo. Bien. ¿Qué vamos a recorrer? No es un índice exhaustivo esto, son estaciones por las que vamos a pasar. Vamos a hablar, como siempre, de definiciones y conceptos, después de eso las bases neurofuncionales, después las alteraciones y, si tenemos tiempo, de las problematizaciones, así como les compartí problematizaciones con la memoria o con otras funciones. También podemos ver algunas respecto de aprendizaje. Vamos a ver al concepto. A ver, ¿qué se puede hablar de aprendizaje? 10.000 millones de cosas, ¿sí? El otro día estaba viendo una clase de Darío Stranheimer muy interesante, que hablaba de aprendizaje también. Y hablaba del aprendizaje como deseo. Y la verdad que yo coincido plenamente. Él decía que hablaba de los cambios en cuanto al aula y en cuanto al aprendizaje, con la pandemia y las cuarentenas y las distintas etapas de las distintas estrategias de aislamiento y la tecnología. El aula ya no es el aula clásica, ¿sí? Por lo menos el aula clásica a la que estamos acostumbrados. Profe, a mí me pasa que yo soy docente de educación especial y cuando me formé siempre fue formarse para el aula clásica. Entonces cuando empecé a trabajar fue una deconstrucción y me parece que sigue siendo de que no existe ese aula, por lo menos para mí, desde mi experiencia. El aula clásica que te digo, el docente parado con todos los nenes sentados escuchando. Por supuesto, por supuesto. Yo recuerdo, pero incluso antes de las aulas virtuales, incluso y el desarrollo tecnológico, yo recuerdo cuando tuve uno de mis
maestros, realmente maestros. Horacio González, que fue luego en sociología, fue luego director de la Biblioteca Nacional. Daba gusto escucharlo en las clases, realmente daba gusto. A él, a Rosichner, la verdad que daba gusto. El tipo decía que la clase, no hablaba tanto del aula, hablaba de la clase. La clase decía algo así como esto, es un espacio de amor que se habita, una cosa así. ¿Sí? Y yo creo que el aprendizaje tiene que ver con eso. Si no hay deseo, no hay aprendizaje. Puede haber condicionamiento, ¿sí? Puede haber memorización a corto plazo, ¿sí? Pero no aprendizaje. Y de todos modos, ojo, porque cuando hablamos de aprendizaje, tanto como está desarrollado en el libro, porque se puede ver un aspecto, se pueden ver varios, a veces hay que focalizar. No es una crítica esto, vamos a hablar del aprendizaje desde el punto de vista biopsicosocial, enfocado, si se quiere, más en lo académico, pero hay un aprendizaje vivencial también, ¿sí? Que no vamos a tomar muy en cuenta, pero vamos a tener bases espero, para poder pensarlo. Y cuando se habla de aprendizaje, creo yo, Strangheimer decía eso el otro día, decía, un docente es alguien que puede provocar el deseo de saber, digamos, ¿no? El deseo de conocer. Cosa con lo que yo me identifico bastante, que va mucho más allá del transmitir un conocimiento, realmente, ¿sí? Más hoy, ¿sí? Pero tiene que haber un deseo. Si no hay un deseo, no hay aprendizaje. Es más, ¿cuántas veces, incluso desde el punto de vista psicoanalítico, les digo, cuántas veces la famosa, pongo la piedra, saco la piedra, o tropezamos con la misma piedra? Si no tiene que ver ese cambio, esa imposibilidad de cambio de posición subjetiva con el deseo. Dígame si no hay un aprendizaje ahí también. ¿Sí? Por eso, cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de proceso autoestructurante, en el sentido de autoestructurante desde el punto de vista psíquico, ¿sí? Y por supuesto de carácter biopsicosocial, porque ya se podrán imaginar las funciones que están involucradas en el aprendizaje, todas las que fuimos viendo hasta ahora, seguro. Todas, sí. Atención, conciencia, memoria, afectividad, motivación, ¿sí? Y es también, ¿cómo? Que también las que no vimos. Exactamente, sí. Y es también un proceso adaptativo, ¿sí? Ante una situación nueva. Lo ven muy bien cuando ven Piaget, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, podemos resumir que es una modificación del comportamiento de carácter adaptativo, donde la adaptación involucra procesos de asimilación y de acomodación, en el cual no voy a explayarme porque ya lo conocen todos, lo ven en más de una materia. Es una cosa que se ven en más materias, realmente. Yo ya estaba aburrido cuando lo vi en tantas materias. Otra vez, ayer. Bien. Características del aprendizaje. Justamente. Una pregunta. Sí, dale. ¿El deseo no tiene que... El deseo, no te escuché más. Si el deseo no tiene que ser también fomentado. Ay, se te va. ¿Si el deseo qué? ¿No tiene que ser fomentado también? Si no tiene que ser Fomentado. fomentado. Sí. Fomentado. Sí. Depende de qué
de qué concepto de deseo tengamos. Ok, ¿Sí? sí. No hablamos únicamente de lo escolar o... Si hablamos de hay una posición ética también, pero si hablamos del proceso de aprendizaje, podríamos hablar que hay un deseo que se puede fomentar. Sí, podría ser, podría ser. Como una incentivación, si no está esa incentivación es como que no, digo yo, como que Sí, sí, está bien, está bien, sí, está bien. Sí, claro que sí. Por eso te decía que el aprendizaje no se trata solamente de transmitir un saber, ¿sí? sí. Sino de una manera de pensar, un deseo de saber, de aprender y de conocer, una manera de abordar los temas con una actitud crítica, ¿sí? De no creerse todo lo que te dicen, de poder preguntarte, ¿sí? Bien. Se supone que el aprendizaje es permanente y más o menos estable. Esto es todo un poco de lo que ya hemos venido hablando, ¿sí? Y está influido evidentemente por el lazo social, por factores nutricios y afectivos, bióticos y madurativos, ¿sí? Ejemplo, me gustaría, por ejemplo, a ver, ¿de qué factor biótico depende el aprendizaje? De la nutrición. Sí, ese sería un factor biótico y social también, ¿sí? ¿De qué otro? Hablando de la parte más evolutiva. ¿De la maduración? Sí, ¿en qué sentido? De la Frontal. En el... La mielinización. Exactamente. Claro. ¿Sí? Tema a tener presente, como decimos siempre, ¿no? También, exactamente. Ese es un punto interesante porque... ¿no? Psicomotriz. Claro, porque... ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo? Porque según cómo se desarrolle el chico, el bebé, con sus neuronas, la parte psicomotriz también tiene que ver mucho con su aprendizaje después. Sí, no solo por la capacidad, por ejemplo, de hablar o de escribir, sino también por la organización visoespacial. ¿Sí? Claro, sería sensorio motriz, ¿no? Sí, exactamente. ¿Sí? Bien. Porque en el test de Bender, en el test de Bender, por ejemplo, ahí cuando se le hace a un chico o a alguien, también ahí se ve la parte también de aprendizaje y de la parte psicomotriz de su edad cronológica con sus capacidades, ¿no? Sí, se ve más la parte sensoperceptiva que el aprendizaje. Ah. No depende tanto del aprendizaje. Perdón, no evalúa aprendizaje Bender, ¿eh? Ah, ¿no? Ah. No. Evalúa sensopercepción y algunas inteligencia. Y algunas cuestiones, no tanto inteligencia, es sensopercepción el y trabajo la organización que tiene la coordinación visomotora. sí, sensopercepción, coordinación visomotora principalmente, e incluso algunas características psicológicas. Bien. ¿El aprendizaje es conducta? Sí, porque tiene que ver con resultado de integraciones de funciones psiconeurosomáticas, diría yo, ¿sí? Hoy, y no cuando escribí esto, que no fue hace tanto. ¿Involucra la plasticidad sináptica? Sí, ya lo hemos visto. ¿Qué actividades están involucradas en el aprendizaje? A ver si esto tenía, no me acuerdo si esto tenía... No tenía. Si esto se agrandaba. ¿Qué funciones están involucradas? Como veíamos, sensopercepción, memoria, organización psicomotriz, por lo que hablábamos, lenguaje, que todavía no vimos,
afectividad, motivación, atención y conciencia, ¿sí? Es decir, cuando estamos hablando o cuando ustedes se problematizan o cuando alguien les pregunta bases neurofuncionales del aprendizaje, tienen que linkear con todo esto, ¿sí? Con las bases neurofuncionales, ¿sí? Con las áreas de Brodmann involucradas en cada una de estas funciones. Por ejemplo, ¿quién me dice? Ah, mira, me faltó una P acá, una E acá. ¿Quién me dice un área de Brodmann involucrada en senso-percepción? Área 1, 2. 3, 1, 2. Bien. ¿Quién me dice una involucrada en lenguaje? 45, 45. Bien. ¿Quién me dice, aunque no sea, no creo que se acuerden de Brodmann, en motivación o afectividad? Estructura. 23, 24, 38, 11. Impresionante. Bien. Tema límbico, ¿sí? Bien. ¿Ven que no es difícil, gente? Después le tienen miedo al examen. Bien. Bases neurofuncionales, seguimos. Hay una, podríamos llamar, para darle cierta sistematización, ¿sí? Hay una fase receptiva que tiene que ver con lo sensoperceptivo. Hay una fase de construcción de engramas que tiene que ver con razonamiento y memorización, es decir, también con pensamiento, que no está puesto en el slide anterior. Y hay una fase de integración, sensoperceptivo, motor y mnésico, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Hola. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, Se entiende. Terminamos con conceptos, terminamos con bases neurofuncionales, vamos a trastornos, que pueden ser de origen biótico, psíquico o social. Por eso lo conceptualizamos desde un punto de vista biopsicosocial. Pero antes de empezar a hablar de trastornos, vamos a hacer un recreo de 20 minutos. Genial. Por lo tanto, 20:45 nos volvemos a encontrar. Bienvenido sea. Buenísimo. ¿Estamos? Sí, ¿Les sí. parece? Sí, espectacular. 20:45 empiezo, Bueno, muchas gracias. Bueno, Sí, sí. gracias.